En este trabajo os vamos a hablar de las películas Atraco Perfecto, dirigida por Kubrick del año 1956, y Reservoir Dogs, dirigida por Tarantino del año 1992. Las integrantes del grupo número 4 somos Natalia Gomila Chiribella, Sara Reñanas Orlí, María Grau Martínez, Dafne Lledó Montfort y María Luján Ferrer. Atraco Perfecto, también conocida como The Killing, fue el tercer trabajo de Kubrick como director y está basada en la novela Clean Break del año 1955, escrita por Lionel White y reeditada con el mismo título de la película. La película, como ya podemos observar en el título, nos va a mostrar un atraco de principio a fin, planeado por Johnny Clay, que tras 5 años en prisión ha tenido tiempo de sobra para planearlo. El objetivo de Johnny es robar $2 millones a un hipódromo. Para ello, recluta 5 hombres que no han hecho nada parecido antes, pero que cada uno de ellos tiene sus motivos para realizar tal locura. Los personajes más importantes son Johnny Clay, que es el cabecilla, Randy Kennan, el policía corrupto, Mike O'Reilly, que necesita el dinero para su esposa enferma, George Pitti, que quiere el dinero para complacer a su esposa Sherry, que también es otro personaje que más adelante explicaremos, y Nicky Arane, que es el asesino profesional. Nicky es el encargado de disparar a relámpago rojo, creando así una gran confusión para poder atracar las oficinas del hipódromo. El plan se lleva a cabo perfectamente, pero cuando ya ha finalizado, los atracadores se pelean por el dinero. Mientras tanto, Sherry Pitti planea su propio golpe. En la última parte de la película, John y su pareja File se encuentran con todo el dinero en el aeropuerto rumbo a Boston, pero nunca llegan a despegar. La película se convirtió en un hito del cine independiente e incorpora temas y estéticas que se transformarán y darán a conocer como sellos propios de Tarantino. Tarantino quería conseguir un resultado similar al de Blood Simple de los hermanos Coen del año 1984. También cabe destacar que la película tiene una estructura muy similar a la de la película de Julio Coy, Distrito Quinto. El que dirige el atraco en esta película es Joe Cabot, junto a su hijo Nice Guy Eddie. Estos dos personajes se encargan de contactar con 6 criminales profesionales, que esconden su identidad bajo nombres de colores. Estos son señor azul, señor naranja, señor blanco, señor rosa, señor rubio y señor marrón. Destacar que el actor que da vida al señor marrón es el propio Tarantino. En esta película preparan a la perfección el robo a un almacén de diamantes, pero justo en el momento del atraco aparece la policía inesperadamente. A partir de ese momento la situación es muy caótica. Mueren algunos policías empleados, así como también el señor azul y el señor marrón. Cabe destacar también que la película nunca nos muestra el atraco en sí, sino momentos antes cuando se estaba planeando y momentos después cuando ya ha ocurrido, pero nunca el atraco en sí, sino que nos enteramos de qué ha pasado en este mediante lo que nos cuentan los personajes. Una vez realizado el atraco, todos se reúnen en un almacén abandonado y se acusan entre ellos porque piensan que hay un infiltrado. El señor Naranja resulta ser el infiltrado y el señor Rosa intenta huir con los diamantes pero lo detienen, así que finalmente nadie se queda con los diamantes. Las principales semejanzas entre las dos películas es que ambas son estadounidenses, ambas nos hablan de un atraco minuciosamente planeado, ambas tienen un cabecilla en cada uno de los atracos y ambos atracos salen mal. Y por último hablaré de las diferencias que hay entre las dos películas. La primera diferencia destacable es que quieren robar, pues en Reservoir Dogs quieren 2 diamantes y en Atraco Perfecto quieren $2 millones. En segundo lugar, vamos a hablar de si los ladrones eran experimentados o novatos. En el caso de Reservoir Dogs eran ladrones ya profesionales, pero si hablamos de Atraco Perfecto eran gente normal, común y corriente que no había realizado nunca este tipo de actividad. En tercer lugar, y en mi opinión la diferencia más destacable, es que nos muestra cada película del atraco. Es decir, Reservoir Dogs, por ejemplo, nos muestra solo el antes y el después, pero no nunca el atraco en sí. Pero, por otra parte, tenemos Atraco Perfecto, que sí que nos muestra todo el proceso del atraco. Antes de abordar la cuestión sobre la estructura narrativa y el funcionamiento de las películas, debemos tener en cuenta algo fundamental para comprenderlas, y es que las dos hablan de un atraco, pero se cuenta de forma diferente en cada película. Entonces, ya adentrándonos en el tema, principalmente en Reservoir Dogs se presenta el atraco contado de forma fragmentada.
Es decir, se trata de capítulos no cronológicos de un atraco que realmente no vemos. El atraco no se cuenta cronológicamente ni paso por paso. Y de hecho, realmente en la película no queda representado el atraco en sí. El espectador solo ve momentos anteriores y sobre todo posteriores a ese atraco. De manera que podríamos decir que se muestra el post-atraco, es decir, lo que sucede después de haberse llevado a cabo el atraco. Porque lo importante no es el atraco en sí, sino lo que pasa luego. Es decir, realmente no nos importa de dónde vienen los personajes, ni la relación que tienen entre ellos, ni de qué se conocen, ni nada. Solo es relevante el hecho de que a los personajes les une el atraco y cómo acaban después de realizarlo. Por tanto, podríamos decir que la película es la suma de las diferentes perspectivas que tienen estos personajes, que ya estas mismas perspectivas quedan reflejadas al inicio de la película. Si seguimos con el funcionamiento de la película, es también muy importante la función de la banda sonora de la película, ya que los momentos clave coinciden con el tema musical. En las secuencias que tienen mayor relevancia, la música tiene una finalidad muy concreta que es crear la tensión en el personaje. También juegan un papel fundamental los diálogos, que en principio podrían no tener importancia porque son generalmente sobre temas banales, pero hacen que el espectador se acomode y se relaje justo en el momento previo a la acción. Ahora veremos un trozo de la película en el que hablan de Madonna y justo después de esto ya empezarán a repartirse los nombres a cada personaje y ya empezará la acción. Como hemos dicho anteriormente, en la película se muestran las diferentes perspectivas de los personajes. El hecho de que la película siga esta estructura narrativa tiene como objetivo mostrar al espectador y hacerle entender cuál es la visión y la ideología de cada personaje. Porque la diversidad de opinión permite abrir la mente e intentar entender la forma de pensar de la otra persona. Por tanto, podríamos decir que en la película se muestra la condición humana de unos delincuentes profesionales que no se conocen y que tienen una forma de pensar diferente. En la fotografía que tenemos en la diapositiva, los personajes están tratando un tema de conversación del cual nos hablará nuestra compañera Daphne, en el que se refleja totalmente la forma de pensar de los personajes. Es muy interesante. Aunque a priori parezca que la diversidad de opinión no tiene gran importancia, es justo esta diferencia la que hace que el atraco no tenga un final feliz. ¿Por qué? Porque los personajes no confían los unos en los otros, se acusan mutuamente y el atraco acaba con una traición. Por tanto, para concluir, podríamos decir que simplemente se muestra en la película el post-atraco porque realmente no interesa incidir en todas las partes de la narración, solo importa el final y cómo se llega a este. La función, pues, de la película es ver el deterioro de la persona humana ante una situación complicada que requiere discernimiento. En los siguientes enlaces veremos en el primero
el pensamiento que tiene cada personaje, como he dicho anteriormente, sobre un tema común, que es si dar o no, dejar o no propinas. Y en el segundo vídeo veremos un momento de tensión en el que dos personajes se enfrentan porque realmente lo que hemos dicho, no confían en ellos y no saben quién es el traidor, entonces piensan que cualquiera de ellos puede ser el traidor. Bien, pues siguiendo con la segunda película, Atraco Perfecto, ya con el título se explica todo. En principio puede parecer lógico, un atraco perfecto te puede llevar a pensar que sale bien, ¿no? El atraco, porque es perfecto. Sin embargo, cuando ves la película te das cuenta de que es totalmente lo contrario, de que el mismo título es una contradicción en sí misma, es una paradoja. Por eso, porque aunque al principio parece que está todo sucediendo tal y como se había previsto, el final demuestra lo contrario. En el caso de esta película, el atraco está premeditado. De hecho, ahora después veremos el vídeo en el que se explica el atraco. Ya también se explicará posteriormente que estos atracadores no son como los de la otra película, la de Reservoir Dogs. Se explicará posteriormente. En este caso, como digo, el atraco está organizado por un hombre que busca entre sus conocidos gente que él piensa que le interesaría ganar dinero a cambio de hacer lo que él les pida. De manera que los personajes son retratados uno a uno. Poco a poco se van presentando las motivaciones que tiene cada uno para cometer el atraco. En todo momento sabemos lo que va a pasar, cómo, dónde y también conocemos las personalidades que tienen estos personajes, que realmente son un conjunto de hombres muy diferentes, pero unidos por un interés común, que es ganar dinero. La película muestra todo el procedimiento del atraco, la estructura está muy estudiada y es muy cronológica. Se da importancia a todo el atraco, tanto al planteamiento como al nudo y por supuesto al desenlace. En este sentido hay muchísimo detallismo. Asimismo, la acción de cada uno de los personajes es súper importante porque en cuanto falle algo, todo lo que le sigue, todo lo que va después de este algo, se va a estropear. Es lo que conocemos como efecto dominó, ¿no? Se produce el efecto dominó. Los personajes dependen entre ellos y en consecuencia sus acciones, de manera que si algún acto de los que han propuesto no se hace mal o a destiempo, las acciones que le siguen también se van a desarrollar mal. Por tanto, podemos decir que el atraco es la suma de cada una de las acciones, la suma de los diferentes eslabones de una cadena. En el vídeo que ahora veremos, nos daremos cuenta de esta interrelación, ¿no? De cuando un personaje ve la señal, actúa y nos daremos cuenta de que si no hubiese actuado en ese momento, todo lo que viene detrás no se hubiese podido desarrollar o se hubiese desarrollado mal. En un momento del final de la película aparece una señora con un perro. Este hecho deja al espectador desconcertado porque esta mujer no pinta nada en la escena. Sin embargo, ocurre algo que el espectador no espera y que le hace cambiar rotundamente de pensamiento, porque la mascota de esta señora será la desencadenante de la acción final. Es por culpa de su perro, un cachorro, que el dinero robado durante el atraco
el dinero que han sacado del atraco se va volando por los aires. Ahora veremos en el vídeo el final de la película que aparece. Como digo, este hecho provoca gran sorpresa en el espectador porque justo ocurre lo que menos espera y de qué menos espera. En definitiva, Atraco Perfecto presenta un atraco aparentemente estudiado que, como ya hemos comentado, parecía que iba a ir bien, donde los personajes no tienen enfrentamientos entre ellos, realizan sus acciones en el tiempo en el que les toca y donde les toca, pero el final de la película nos sorprende porque lo que parecía un final feliz, lo que parecía que estaba yendo bien, acaba mal y el atraco acaba siendo un desastre. Con ello se muestra la parte de la vida, una parte de la vida, ¿no? Se hace presente que incluso la cosa más mínima, en este caso un cachorro, puede cambiar totalmente la perspectiva y el final de la película, cambia totalmente nuestros planes. Esto nos lleva a reflexionar y a pensar que realmente las apariencias engañan, ya que aunque parecía que todo iba a resultar perfecto, en el último momento ocurre algo que nos espera que lo cambia todo. El atraco perfecto, por tanto, acaba siendo un atraco imperfecto. Articulación de las voces. Reservoir Dogs. En la película se observan narradores personaje, es decir, cada personaje narra un trozo de la película, dejando entrever de esa manera su punto de vista y su perspectiva de la situación. Los carteles nos indican la narración de cada personaje. Son, por tanto, narradores homodiegéticos, y dentro de este apartado los clasificaríamos en autodiegéticos, ya que nos están contando sus experiencias, sus perspectivas y su parte de la historia. Como se encuentran en un primer nivel de la narración, se clasifican en extradiegéticos. Articulación de las voces. Atraco perfecto. En la película se aprecia la presencia de un narrador extradiegético y heterodiegético. Es decir, se encuentra en un primer nivel de la narración, pero a su vez no participa en la acción. Se trata, pues, de un narrador externo que solo narra las acciones tal cual ocurren. Tampoco es conocedor de otra verdad. Solo narra lo que puede ver. Por ejemplo, nos hace saber la hora exacta a la que suceden o deberían suceder las acciones. En Atraco Perfecto vemos una visión del mundo distinta porque se trata de personas corrientes que se convierten en criminales para mejorar su vida. Por así decirlo, no tienen nada que perder porque no tienen nada que empeorar, o eso creen. Pero claro que tienen que empeorar porque pueden acabar en la cárcel o en la muerte. Y es lo que vamos a ver en esta película. Hay una escena muy representativa de esa resignación que es una de las últimas escenas, es la última escena que ahora a continuación pondré. La mujer le dice al hombre: Johnny, huye. Y él contesta que ¿para qué? Ya sabe que ese va a ser su final va a ser la cárcel. Todas las piezas del puzzle han encajado y han dicho que ese va a ser su final. Y a él solo le toca resignarse porque no hay nada más que hacer y hay que afrontar las consecuencias. Podemos apreciar la visión del mundo en Reservoir Dogs desde el primer momento en la escena inicial en la que están los atracadores tomando algo en una cafetería y a la hora de pagar deben de dar una propina y todos aceptan menos uno, que ese es el señor Pink, el señor Rosa, y él dice
que él no va a dar una propina porque él no cree en eso, como si fuera una idea creer o no creer, cuando realmente por el trabajo ofrecido se debería de dar una propina. Y es ahí cuando vemos su personalidad y lo que le hace diferente al resto. También en esta película, a pesar de que es una película sobre atracos, lo que importa no es la acción de violencia, que sería lo representativo en una película de este estilo, sino el código de honor de estos ladrones. Al no ser respetado este código, todo se va al garete, también porque uno de ellos no respeta el código al ser un policía encubierto. Bueno, también no. En verdad es por esa razón que todo se va al garete. Nos encontramos ante una cuestión muy importante a la hora de entender el concepto de estructura narrativa. En este caso, las alteraciones del orden temporal. En Reservoir Dogs, concretamente, se nos muestra una forma alterada, no hay ningún hecho cronológico. Así se logra dar importancia al postatraco y los momentos previos a este. Es decir, se evita dar importancia a lo que viene a ser el momento exacto del atraco. Se hace una reconstrucción de los hechos con retrospecciones o analepsis que logran formar un puzzle narrativo que ayuda a entender la mente y hacer un análisis psicológico de los personajes. Hay un montaje de diversas perspectivas y de acciones interconectadas que componen una historia. Los hechos se van hilando poco a poco hasta que logramos una historia completa y reconstruida. Siguiendo con la cuestión de las alteraciones del orden temporal, la visión lineal o alterada, en este caso, si hablamos de atraco perfecto, debemos hacer sin duda referencia a una visión menos alterada del tiempo. Aquí, en este caso, se da importancia al durante, al proceso trabajado de cómo se llega a perpetrar un atraco. La estructura es mucho más cronológica, el contenido es más organizado y más estructurado. Y como hemos dicho, se focaliza en el proceso de perpetrar un atraco, que se desenvuelve con total normalidad hasta el inesperado final. Por otro lado, cabe hacer referencia a una serie de analepsis. Las acciones están perfectamente bien hiladas. Una suma de acciones forma un todo. En este caso, eso es una semejanza a la película de Reservoir Dogs. Se van aunando las acciones y se compone la historia final. Estructura del mundo narrada. ¿Caótica o estable? Reservoir Dogs. Se muestra una visión del mundo caótica, ya que los hechos se observan desde un orden cronológico desordenado, es decir, los saltos temporales son los que forman la película. También podemos decir que es un mundo caótico por el grado de explicitud que nos ofrece. Se da especial atención a las escenas más dramáticas y obscenas, como por ejemplo la escena de la tortura al policía o el disparo al señor Naranja. Vemos muchas escenas con violencia explícita y además con sangre. La estructura del mundo narrada en Atraco Perfecto es estable en comparación con la que se nos muestra en Reservoir Dogs. Atraco Perfecto informa al espectador en todo momento de qué hora es en cada escena y nos muestra el atraco de principio a fin. Es decir, los hechos están cronológicamente ordenados, cosa que hace que su estructura del mundo narrada sea estable. Como hemos estado viendo a lo largo de la presentación, la focalización de Atraco Perfecto es un tanto peculiar. Nos encontramos ante un narrador aparentemente extradiegético y heterodiegético y una voz externa que detalla cada acción y presenta a los personajes, los cuales se alternan con esta voz para ser todos partícipes de la historia. Además, encontramos la focalización mayormente externa. Sin embargo, hay algunas excepciones, ya que en un punto determinado del film los ojos son la cámara de un personaje en concreto. Además, por último, cabe hacer referencia que esta focalización tan extraordinaria sirve para enfatizar las acciones de la película.
En esta película, como hemos comentado anteriormente, lo que llama la atención es cómo se trata de una película sobre un atraco, pero en realidad en ningún momento sale el atraco en sí. Lo que importa aquí es las relaciones interpersonales que se crean y cómo éstas afectan al atraco en sí, al funcionamiento de este. Contamos con la focalización, un narrador extradiegético y heterodiegético, una voz externa que refleja todo lo que está sucediendo en escena, que ahora lo veremos con el claro ejemplo de la escena de la tortura. Y también un uso de la analepsis para mostrarnos cómo es cada miembro y el por qué se une a este crimen. También contamos con una focalización externa que se verá ahora en la escena de la tortura y cómo está grabada la película. Como conclusión, las dos películas giran en torno a los puzzles narrativos. Este concepto hace clara referencia a la forma que tienen las películas de narrar los hechos. En el caso de Reservoir Dogs, los puzzles narrativos hacen referencia a la suma de las perspectivas de los personajes, su forma de ver y entender los acontecimientos y las consecuencias que tiene esta diversidad. No ocurre lo mismo en Atraco Perfecto, donde los puzzles narrativos se refieren al atraco, a la forma en la que se cuenta el atraco, puesto que se trata de la suma de las acciones de los personajes y las consecuencias que tiene que estas acciones no estén interconectadas. Y hasta aquí nuestro trabajo. Esperemos que hayáis entendido qué significa los puzzles narrativos, que hayáis entendido la forma que tienen las películas de contar un mismo hecho, que es que lo cuentan de forma totalmente diferente, la visión que tiene del mundo, la que ofrece cada película, y que os haya servido.